Espera que voy a- Hola, ¿qué tal? Estamos con Graciela Fresno, presidenta de FEGRA, Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Bien, todo bien por bien. acá. Bueno, nos toca hablar ahora de un motivo, una situación difícil por la que está atravesando el sector. ¿Cuál es su análisis, su punto de vista sobre esta situación tan particular, impensada que se está atravesando? Y sí, bueno, la realidad es que sí, tenés razón, es una situación impensada, es inédita, nunca vista, nunca pasamos por una situación como esta. Eh, los hoteles en particular no están hechos para cerrarse, ni cortinas había en muchos de ellos para poder entrar en esta situación hoy. Así que venimos con una situación muy complicada, una situación que ya venía de los últimos meses del año 2019 en baja y llegamos a marzo y nos sorprende esta pandemia, ¿no? Que encima tiene la particularidad de ser algo que sucede a nivel mundial, no solamente en la República Argentina, con lo cual las consecuencias son bastante más serias y más graves que si solo sucediera acá. Y a partir de ahí, la hotelería empezó a cerrar las puertas, a partir del aislamiento que se impuso como consecuencia de la pandemia, un aislamiento que es obvio, es una medida razonable, esperable, producto de tener que cuidar la salud de la población, la vida de la población, es lógico. Y bueno, y a partir de ahí la hotelería empezó con las puertas cerradas a facturar cero hasta el momento actual, la gastronomía también, con alguna poca excepción de algunos que hacen el takeaway o el delivery. Y tenemos una situación bastante compleja, porque hasta acá me dirían ustedes, bueno, pero están igual que el resto del país y el resto de las actividades económicas que también están igual. Y tendrían razón, si no fuera porque nosotros tenemos un agregado, dependemos del turismo. Y el turismo hoy es una actividad prohibida, hay un decreto presidencial que establece que la prohibición de hacer turismo. Y como consecuencia de eso tenemos las fronteras cerradas, nadie puede entrar o salir en la República Argentina. Y no solamente las fronteras exteriores, tenemos cerrado también las fronteras, si se puede hablar de fronteras, entre las provincias y entre los municipios, con lo cual la circulación de las personas es casi nula. Y bueno, y en función de eso nuestro sector está paralizado y así va a estar durante bastante tiempo, porque al depender del flujo turístico, al depender del movimiento de las personas por el territorio, y ese movimiento no ser viable porque la pandemia y este virus no está controlado, no hay tratamiento, no hay vacuna, la situación se va a prolongar en el tiempo. Con el agravante aún más que cuando la cuarentena se levante en algunos sectores van a poder vender el producto que tienen estoqueado y nosotros tampoco tenemos producto para estoquear. Entonces es una situación bastante particular que no se repite en otros sectores. Por eso somos un sector que especialmente golpeado por esto y con un futuro bastante incierto por delante. Eso hace que muchos empresarios hoy ya no puedan seguir sosteniendo las estructuras. ¿Y por qué? Porque nuestros establecimientos hoteleros o gastronómicos muchas veces tienen grandes estructuras que generan unos grandes costos de mantenimiento aún con la puerta cerrada. Facturas de servicios públicos, tasas que hay que pagar, impuestos que hay que seguir pagando, el personal, que no es poca cosa, somos un sector que ocupa mano de obra intensiva, y ese sector y a esa gente hay que seguir pagándoles. Entonces, la situación es bastante compleja, ¿no? Eso hace que desde nuestro lugar hemos hecho un relevamiento, y ese relevamiento en todo el país a través de una consultora lo hemos hecho,
nos arrojó los números que hemos compartido con todos ustedes, que un 65% de los hoteles que respondieron y un 75% de los gastronómicos consideran que si se sigue en esta situación y sin asistencia del Estado, no van a poder abrir las puertas, o sea, van a tener que cerrarlas definitivamente. Eso es bastante serio e impactante, ¿no? Así que bueno, en líneas generales, esta es la situación que estamos viviendo. Imagino que estarán esperando a ver si se define lo de la ley de emergencia económica, que en este momento está un poco en riesgo, ¿no? Sí, justamente. Nosotros pensamos que, bueno, que la única forma de que las empresas, los empresarios, puedan en definitiva mantener vivas las empresas, porque entendemos que al lado de mantener viva la salud y a la población, que es lo que corresponde, también hay que ayudar a mantener vivas las empresas para que cuando esto termine el tejido económico pueda ser sustentable y seguir adelante en lo que es la actividad económica del país. Este sector requiere necesariamente de una ley de emergencia. ¿Para qué? Para que recepte lo que pasa en la realidad, ni más ni menos. O sea, hablar de una emergencia para un sector no es cosa agradable, no es plato de buen gusto para nadie, para nosotros tampoco es plato de buen gusto. Preferiríamos estar viendo cómo vendemos el destino y cómo llenamos los hoteles y los restaurantes de acá para adelante, y la verdad es que esto no sucede, y no es culpa de nadie, pero es la realidad. Y ante esta no culpa de nadie, el único que puede ayudarnos es el Estado, no hay otra forma, porque los trabajadores tienen que conservar su fuente de trabajo, las empresas tendrían que poder sobrevivir y pagarles, y el único modo de hacerlo es que el Estado ayude. Y para esto es necesario que se recepte la realidad, o sea, que entendamos la realidad, ni más ni menos. No, nadie está hablando de algo que no existe, lamentablemente. Ojalá no existiera, pero existe, y el sector está en emergencia. Y lo que estamos buscando es eso, es que el Congreso se fije cuál es la realidad, la recepte en una norma, y que esa norma nos dé los instrumentos necesarios para hacer frente a esta situación, para que nos ayude a que las empresas no se mueran. Le hago una consulta. No, dale. No, le iba a hacer porque hasta hace un tiempo también el reclamo era tener un plan de medidas específico para el sector. La devolución que hubo desde el Estado fue el PASIP, y a partir de ahí también empezó con la prolongación en el tiempo del aislamiento y de los negocios cerrados, la necesidad de la ley de emergencia, como bien planteabas. Ahora, ¿crees que siguen buscando las dos necesidades juntas? Si el PASIP le encontraron una buena recepción desde los empresarios gastronómicos y hoteleros, lo que está aprobado. Cuando nosotros fuimos a verlo al presidente de la Nación, que tuvimos la suerte de que nos recibiera en aquella oportunidad, y se le planteó las necesidades del sector, él rápidamente entendió lo que nos pasaba. Y en ese momento, con una claridad meridiana, les dijo a sus ministros que generen herramientas específicas para nosotros, para nuestro sector, porque nuestro sector no era como el resto, y las medidas que hasta ahí habían pergeniado estaban pensadas en la pyme industrial, y nosotros no éramos una pyme industrial. Claro. Y desde ese momento hasta acá, todavía estamos esperando las medidas específicas, porque la realidad es que contamos exclusivamente con aquellas medidas genéricas que se tomaron para toda la economía. Entonces nosotros tenemos hoy una situación de excepción, y sin embargo tenemos medidas que son, digamos, normales, las genéricas. Y entre las genéricas, la única que más o menos tiene una importancia decisiva es el tema de las ATP. Así que es todo con cuanto contamos, porque la realidad es que los créditos a los que ya acudimos en una oportunidad, estos créditos a tasa de 24%, los empresarios, el 50% de los empresarios nuestros los pidió, y de ese 50% solo el 50% lo recibió.
y sin embargo tampoco es una ayuda ni nos resolvió el problema, porque eso lo pedimos en el mes de abril, en julio hay que pagar la primer cuota y nosotros seguimos con la venta en cero, con lo cual es bastante complicado hacerle frente. Entonces, lo que necesitamos son medidas específicas, generales para todo el sector, y no que segmenten a las empresas. Y el PASIT, en lo que yo he podido ver, porque la verdad es que no, solo tengo como cosa, digamos, formal, una presentación que nos han hecho a la federación en un momento determinado los asesores, o sea, los funcionarios del Ministerio de Turismo. Y en aquella oportunidad yo recuerdo haberles dicho que, bueno, que toda ayuda, por supuesto, es muy bienvenida. El tema es que ese PASIT está pensado, o según, por lo menos según lo que nos informaron en aquella oportunidad, estaba pensado para asistir a 2.000 empresas más o menos, que representaban 20.000 trabajadores, y ahí estaban incluyendo no solo la hotelería y la gastronomía, sino los agentes de viajes y otros prestadores. Para que te des una idea, FEGRA representa 50.000 empresas, y trabajan 650.000 personas en el sector nuestro. Y estos son números del Estado, no lo digo yo, lo dice el gobierno. Entonces, te podés imaginar que un sistema o una ayuda que está direccionada a una cantidad tan mínima de personas, que está supeditada a que los empleados se capaciten más de 90 horas, en temáticas que pueden ser muy interesantes y muy loables en otro entorno, en otro contexto, pero en este contexto de desesperación y de emergencia, lo último que necesitamos es capacitarnos en igualdad de género, en cómo se desarrollan los destinos turísticos. La verdad que hoy lo que necesitamos es que la empresa no se muera, y los empleados no están para ser capacitados en esos temas hoy. Hoy están para recibir la ayuda que les permita subsistir. Y podemos hablar de la capacitación en otro momento, con mucho gusto, pero no me parece que sea una condición necesaria a cumplir para recibir una ayuda que se necesita para que la empresa viva y el empleado cobre. Entonces, y después está también supeditado a una serie de criterios para la selección, porque por supuesto, esa ayuda es para 2.000 empresas, y yo te estoy hablando que nosotros representamos 50.000. Entonces, puede ser un buen instrumento para otro entorno, para otro contexto, pero no es lo que hoy nosotros estamos buscando, y lo que estamos buscando tiene que ver con la emergencia por la que estamos atravesando. Entonces, vuelvo a lo mismo, lo que necesitamos es una ley del Congreso que declare la emergencia, y en función de esa emergencia se generen las herramientas específicas para un sector que está en emergencia. Y no alcanza con la ley de emergencia que se sancionó el año pasado a fin de año. Y no alcanza porque esa emergencia es general, es para toda la economía, y nosotros estamos pasando por una situación puntual que excede a la mera economía general. Lo que acaba de decir nos lleva de nuevo al estudio que presentaron con el INVEC, que dice que el 65% de los empresarios hoteleros y el 75% gastronómicos están en riesgo si la situación sigue así. Bueno, son números alarmantes y bueno, ¿qué sucede en este momento, por ejemplo, con los sueldos, de los sueldos de junio? Porque acá se reflejaba que no se había llegado en su totalidad a pagarlos en los meses anteriores. Bueno, en el estudio surgió eso, en el relevamiento surgió eso, son números muy duros, y son números muy duros que surge de la respuesta de los empresarios, así que reflejan absolutamente la realidad. No es algo salido de un laboratorio, es algo que contestó el sector, en todo el país además. Y como bien decís, a pesar que existen las ATP y que más de un 80, un 82, 85, no recuerdo ahora porque no lo tengo acá, por ciento del sector pidió las ATP, de esa cantidad un 80%
fue concedido el ATP, pero todos todavía no lo cobraron, algunos por algunos problemas formales, no sé, la cuestión es que a todos no les llegó todavía, pero a pesar de eso, eso es lo único que en muchos casos se pudo pagar. Es decir, a pesar de esa ayuda, mirá cómo estará el sector, que en muchos casos solamente, o en el caso de la hotelería, solamente un 40 o 42% pudo pagar los sueldos, en la gastronomía un 30%, a pesar de las ATP. Entonces, date cuenta que la situación es muy compleja, y es muy compleja porque no se puede resistir tantos meses sin facturar, con una facturación en cero. Entonces uno puede decir, bueno, pero el Estado te da las ATP, y vos solamente tenés que poner la diferencia. Sí, pero es que la diferencia tampoco la puedo poner, porque ¿con qué le voy a poner la diferencia si no facturé nada? Entonces, ahí es donde está el problema. Los costos nuestros son costos altísimos. Los servicios públicos, por ejemplo, no se enteraron que los hoteles están cerrados, no vienen a tomar los estados del medidor, y entonces te cobran la facturación o el consumo estimado. ¿Y cómo lo estiman? Dice, bueno, a ver cuánto gastó el año pasado para la misma época. Sí, querido, pero el año pasado yo estaba abierto y facturaba y trabajaba. Y este año estoy cerrado y no me podés cobrar lo mismo. Y lo mismo no es cobrarte 100 pesos. Las facturas nuestras son catastróficas, porque en el caso de la luz, por ejemplo, hay muchos establecimientos, y en el interior es peor, donde tienen potencias contratadas. Y esas potencias contratadas son varios ceros, o sea, es un importe que suma varios ceros. Y eso lo cobran independientemente de que vos estés trabajando o no trabajando, por darte un ejemplo, y así con el resto de los servicios públicos. Los impuestos, las tasas municipales, en muchos lugares en el interior, en la capital, las tasas se siguen cobrando. El ABL hay que seguirlo pagando, y el hotel está cerrado, y el restaurante está cerrado. Los planes de pago que teníamos con la FIP por impuestos que se fueron generando con la actividad, esos planes de pagos están caídos, porque no está el flujo de dinero para pagarlos. Hablamos de los impuestos, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los cheques, el impuesto a los débitos y créditos, que eso también es un impuesto que se sigue cobrando, y la realidad es que me dicen, bueno, pero las pymes pueden ponerlo a cuenta de impuesto a las ganancias. ¿De qué ganancias? Si no tenemos facturación, ¿a cuenta de qué ganancias quieren que los ponga? Entonces, hay un montón de cosas que la verdad es que hay que considerarlas, y hay que tener en cuenta para resolver una situación que no fue querida por nadie, no fue buscada por nadie, vino y tocó al mundo y a nosotros también. Pero en esta circunstancia donde ninguno buscó el problema, el único que tiene las herramientas para resolverlo es el Estado. Le hago una consulta, Graciela. ¿Los estados provinciales o municipales tuvieron algún tipo de recepción ante los reclamos? Un poco de lo que mencionaba, algún ente regulador local que también medie por el tema de los servicios, o también la reducción de las tasas que son locales. ¿Hay algún caso ejemplificador que valga la pena destacar en Argentina, es decir, alguna localidad, alguna provincia, o el escenario es similar en todos lados, de esta falta de respuesta? El escenario es similar, con algunas excepciones, en algunos puntos en la Patagonia. Yo sé que estuvieron negociando y que algunas respuestas han tenido respecto de algún ente regulador, algo en Córdoba también, pero muy, muy particulares y muy puntuales. La generalidad de los casos están en la forma en que te los explico, o sea, más allá de que haya podido haber algún acercamiento o algún tipo de solución puntual para algunos casos concretos, la generalidad de la gente padece esto, ¿no? Y con el tema de los alquileres, ¿es un arreglo que están manejando entre privados? ¿Y qué está pasando, digamos? Bueno, los alquileres, claro, los alquileres es otro problema, porque la realidad es que en el caso de la gastronomía, una gran parte de los negocios gastronómicos son en alquiler. La hotelería
menos, pero la hotelería también tiene hoteles, por supuesto, alquilados, pero en la gastronomía es donde se dan la mayor parte, ¿no? Y esos alquileres en muchos casos son alquileres altos, y bueno, en general se trata de negociar con el dueño, es lo que está pasando hoy, tratan de negociar a ver cómo, sin que, o sea, que pierda un poco cada uno, pero cuando esto no es posible, y hay muchos casos en que no es posible, no hay más remedio que dejar el local. Eso explica muchas situaciones de cierre de establecimientos gastronómicos que se han venido viendo en los últimos tiempos, porque no pueden seguir sosteniéndose, los alquileres son realmente importantes, que están previstos obviamente para un momento de trabajo, ¿no? Y si el trabajo no está, el alquiler no se puede pagar. Y eso hace que en muchos casos hayan tenido que devolver los locales y cerrar el establecimiento. ¿Se sabe qué cantidad de establecimientos cerraron hasta el momento? Mira, nosotros estamos haciendo un relevamiento también a nivel nacional y estamos tratando de que nos den hasta los nombres. Es difícil, lo vamos consiguiendo, pero la verdad es que es difícil porque hay muchos casos donde al empresario hasta le da vergüenza decir que cerró el negocio, ¿no? Entonces es como que no te lo quiere contar, no quiere aparecer con esa situación, porque es frustrante en muchos casos. Hay casos al revés, que sí han decidido hacerlo y mostrarlo y decirlo, y el otro día hemos recibido de una hotelera de Paraná, de una familia de hace 70 años que explotaba un hotel de 4 estrellas, y que bueno, esto le generó que tuvo que cerrarlo, y se despidió de la comunidad de Paraná con una carta, que es pública, por eso lo digo, y esa carta pública mostraba con una absoluta sensibilidad y sentimiento lo que le pasó, y se despedía de la comunidad agradeciendo los 70 años que su familia compartió su hotel con ellos, ¿no? Y bueno, y como eso hay unos cuantos. Lo que pasa que, lo que te digo, hay muchos que no, es como que les avergüenza decir que cierran, ¿no? Uh-huh. Pensando ahora en la continuidad, los que ya abrieron y los que abrirán en su momento en el área metropolitana y otras zonas que aún no retomaron la actividad, al margen de todo este contexto se va a requerir de cierta inversión a partir de los nuevos protocolos, las nuevas distancias. ¿Cómo se hará para amortiguar toda esa inversión? ¿Habrá que tocar las tarifas? ¿Se puede? ¿No se puede? Mirá, ese también es un problema, porque la realidad es que después de atravesar este periodo de tiempo que no terminó y no sabemos cuál es el final, porque eso también es importante, no podemos predecir el final, es una enfermedad, con lo cual la enfermedad y el virus se comporta como quiere. No sabemos cuánto tiempo más va a llevar esto, si mañana va a haber una vacuna o un tratamiento efectivo, o esto nos va a llevar meses, no lo sabemos. Con lo cual es difícil planificar, ¿no? Después de atravesar una situación de crisis tan seria como esta, con facturación en cero, con una mínima facturación, la realidad es que cuando uno quiera abrir la puerta va a tener ahí el otro problema, ¿cómo abre la puerta? Y ahí es donde se va a necesitar también los créditos, decimos nosotros, a tasa cero y con plazos largos para poder recomponer el capital de trabajo, para poder abrir la puerta y empezar de vuelta. Entre todo, para lo que se necesita ese capital, entre otras cosas, es para poder acondicionar el establecimiento a las nuevas exigencias que va a tener esa llamada nueva normalidad, porque aparentemente tendremos que convivir con la situación durante un tiempo, y eso hará que se tengan que cumplir los protocolos sanitarios que ya están, ya están hechos para el sector, y eso implica claramente también un desembolso, ¿no? Entonces, en ese punto yo creo que ahí es donde sí vamos a necesitar las asistencias financieras. Sin ánimo de hacer futurología, ¿se está conversando quizás alguna fecha estimativa como para poder volver a la actividad en todo el país? Yo por lo menos no tengo noticia de eso. Se habló, se dijo de las compañías aéreas que van a poder vender pasajes a partir del 1 de septiembre. La verdad, yo creo que no hay una fecha.
sobre todo si tenemos en cuenta que en algunos casos en el interior del país, porque se había disminuido la circulación del virus, empezaron a abrirse actividades y después aparecieron los casos y tuvieron que cerrarlas de vuelta. En el AMBA mismo se había avanzado de fase, hubo que cerrar todo otra vez y volvimos para atrás a la fase 1 más endurecida todavía. Entonces me parece que hablar de una fecha es como medio arriesgado, porque de vuelta, dependemos de algo que no está controlado, que es un virus, y el virus hace lo que le parece, hasta acá no tenemos cómo dominarlo, así que es como arriesgado hablar de una fecha para abrir cuando no está resuelto el problema de origen, ¿no? Uh-huh. Graciela, le hago una consulta, sé que en otras circunstancias, obviamente FEGRA tiene contactos con cámaras empresarias, sobre todo de España, que es un país que está muchísimo, digamos, está avanzado en este proceso del virus, y quería consultarle esto, si tuvieran un feedback sobre cómo fueron estas reaperturas y qué fue lo que funcionó en cuanto a protocolos, y también en cuanto a cómo se está manejando la demanda, más allá de que somos mercados distintos, ¿no? Pero qué es lo que pasa con los miedos, qué es lo que pasa con los horarios, con el home office, que son todos inputs que van cambiando las modalidades de consumo en gastronomía principalmente. Entonces, eso, quería saber si estamos en diálogos y tomando cosas en cuenta desde la experiencia. Sí, tal cual. Sí es cierto que Europa y en particular España, Italia, empezaron con esto antes que nosotros, nos llevan bastante tiempo de experimentación con esto, de experiencia, y que nosotros un poco vamos mirando qué es lo que hacen ellos, qué es lo que les va pasando, porque un poco es verse en el espejo de qué nos va a pasar a nosotros, ¿no? Ahí hay varias cosas. Una tiene que ver con el cuidado de la salud y la vida, que la verdad es que ellos lo han hecho, a juzgar por los resultados, lo han hecho peor que nosotros, porque han pagado un costo en vidas y en salud que nosotros hasta acá, gracias a Dios y a las políticas que se aplicaron en ese sentido, no lo venimos pagando, ¿no? Esperemos que así se siga. Pero ellos, en definitiva, han contado con una asistencia, tal como nosotros venimos pidiendo en muchas cosas, de parte de la asistencia financiera me refiero, económica, y cuando se les dijo, bueno, empiecen a abrir, han empezado a abrir un poco el tema del turismo, a partir del 1 de julio creo que es que ya pueden abrir las fronteras y entrar de otros países como turistas a esos lugares, pero la realidad es que ellos manifiestan, o sea, no estar contentos en definitiva con qué pasó, con la performance después de esa apertura, en el sentido que la gente no se aglomera para ir a comer a un restaurante o para viajar y alojarse en un hotel, ¿no? Les cuesta bastante trabajo hacer que eso suceda, están haciéndolo y trabajando a muy poca ocupación, a muy pocos comensales, que no alcanza tampoco para cubrir los costos, ¿no? Porque la gente todavía tiene el miedo, en definitiva. Al no estar resuelto el tema de la pandemia, el tema de la enfermedad, obviamente no salieron todos corriendo para ir a comer a un restaurante. Y eso es lo que les está pasando. A pesar de que han hecho los deberes y han puesto las medidas de prevención y han gastado un montón de dinero en esas mamparas para separar mesas, que la hemos visto en muchos lugares, que son muy costosas, y han cumplido con los protocolos, la realidad es que no están viendo los resultados económicos, me refiero en cuanto a la reacción de la gente por consumir, ¿no? No les está pasando eso. Sí, en provincias en las que se habilitó está pasando lo mismo. Salta también los empresarios dan el mismo balance con relación a la apertura. Eso es lo que nos cuentan también. Y volviendo a nuestro país, ¿cómo afecta al sector el cese de actividades de la TAM? Bueno, ese es otro problema, por si teníamos pocos.
para nosotros en el país, en un país tan grande, tan federal, con tanta extensión de territorio, el turismo necesariamente depende de la conectividad, depende de que haya muchas líneas aéreas con muchos vuelos, con muchas rutas, que hagan fácil la conexión entre un lugar y otro. Y bueno, la realidad es que perder una aerolínea de los quilates de la TAM, con sus rutas y con el tiempo que llevaba y todo, no es una buena noticia, ¿no? Está claro que va en contra de lo que serían las necesidades del sector, que claramente cada vez necesita de más conectividad para poder desarrollarse, así que no es una buena noticia. Uh-huh. Y ahora una pregunta ya quizás más personal, porque además de ser la presidenta de FEGRA, usted también es empresaria hotelera. ¿Cuál es su sensación respecto a lo que está sucediendo? Qué difícil, porque la verdad que la sensación es de incertidumbre, es de angustia, es de frustración, es de no ver la luz al final del túnel, no saber qué va a pasar, no poder prever, no poder predecir. Para un empresario no poder prever es terrible, porque es como la base, el predecir, el poder prever, es como la base de su desenvolvimiento en el negocio. Siento una gran impotencia, y siento que se pone en riesgo el patrimonio de mi familia. Los años que llevamos, yo llevo casi 4 años en la empresa, y es una empresa familiar de poquitos socios, y la verdad es que siento que se está poniendo en riesgo ese capital, ese emprendimiento, y que se está poniendo en riesgo tantos años de lucha de mis padres, de los padres de mis socios, y el capital de mi hijo y del futuro de nuestros hijos también, ¿no? O sea, es una sensación muy desagradable. Okay. Muy triste. Y para los que estamos también, trabajamos alrededor de esta industria también. Claro, sí, es así. Pero bueno, es lo que tocó y habrá que seguir para adelante hasta donde se pueda. No hay otra forma. O sea, nosotros nos formaron en el trabajo y es lo que sabemos hacer. Así que vamos a seguir hasta que salgamos o hasta que no podamos más. Bueno, muchísimas gracias, Graciela, mucho ánimo y bueno, seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Bien. Chao, chao, gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao.